especializarnos en eso tratamos de especializarnos de alguna forma para poder llevar cada día mejores soluciones a todos los equipos que nos convocan para trabajar. Acá dejo mi mail para si después alguien tiene ganas de hacerme alguna consulta o contactarme por algún motivo relacionado con el taller o no. Y acá está la página de Crowdar y del producto que tenemos para automatización de pruebas, que es Lipia. Ayer hubo una charla al respecto de esto. Bueno, antes de empezar, me gustaría hacer un pantallazo de los temas que vamos a revisar. Vamos a ver un poco el objetivo del taller. Vamos a ver qué es BDD como metodología, con sus objetivos y las características. Y ya de cara a empezar a meter manos en la masa, como digo siempre yo, vamos a trabajar sobre historias de usuario, criterios de aceptación y Gherkin como lenguaje de escritura de casos de prueba. La primera parte es una introducción un poco teórica y la segunda muy rápida, y la segunda parte, historias de usuario, criterios de aceptación y Gherkin, son más que nada para trabajar en una modalidad de taller, ¿sí? Esto es un taller, no sé cuántas personas estamos conectadas en este momento, no estoy viendo. Ahí estamos, sí, estamos cerca de los 20. La idea es, el tiempo no nos da para hacer un taller muy exhaustivo, entonces por ahí todo lo que es práctica lo vamos a ir haciendo en conjunto. Ahí me gustaría que ustedes abran el micrófono, hagan la pregunta o cuenten o digan lo que vamos trabajando entre todos. Ya se van a dar cuenta un poco de la dinámica. Por ahí si queda tiempo, dejo un espacio al final como para que hagan un pequeño trabajito práctico de escritura de algunos escenarios en Gherkin, que va a ser hacia el final, ¿sí? Y si no nos da el tiempo, lo vamos a hacer entre todos. Voy a ir viendo cómo nos manejamos con el tema del tiempo. Y bueno, la idea es un poco estar muteados. Cuando alguien quiere hablar, abre el micrófono y hace la pregunta. Si alguno tiene problemas con el micrófono, deje la consulta en el chat. Yo voy a tratar de mirarlo lo más posible, como para ir contestando preguntas. Así que bueno, si estamos todos de acuerdo, arrancamos con todo esto. ¿Les parece? Sí, perfecto. Bien. Bueno, avancemos. Bueno, la idea es abordar un poco el proceso de desarrollo de software, ¿sí? Y ver qué partes están involucradas en el proceso de desarrollo de software, ¿sí? Están todos viendo bien la pantalla, ¿no? Sí, sí. Bien. Entonces, cuando abordamos el proceso de desarrollo de software desde el comienzo, ¿sí? Tenemos diferentes miradas, y esas miradas que tenemos las podemos identificar en este meme que yo rescaté por ahí en uno de esos chats de la empresa, ¿sí? Que me pareció muy acertado para esta instancia de este taller. Por un lado tenemos lo que pide el cliente. Entonces el cliente viene y nos cuenta que quiere una hamaca o un columpio de 3 tablas, ¿sí? Después viene colgando de una rama del árbol. Pero ¿qué pasa? La empresa o el equipo de software manda al jefe del proyecto y el jefe del proyecto entiende esto. Entonces acá vemos una diferencia, ¿sí? Entre lo que el cliente pide y lo que entiende el jefe del proyecto. A su vez el jefe del proyecto luego va y se lo cuenta al que empieza a hacer el diseño. Y el que hace el diseño hace algo totalmente distinto. ¿Me escuchan? Hace algo totalmente diferente, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Viene, corta este tronco de árbol, pasa el columpio entre 2 ramas y queda una hamaca espectacularmente estrambótica, ¿sí? ¿Qué pasa? Con este diseño se va al desarrollador, al programador, el programador hace esto, una maquita colgando pobremente que no puede sostenerse en el aire del tronco, ¿sí? Y por otro lado tenemos al equipo de marketing que nos vende esto, vende que esto es lo que estamos haciendo, un sillón colgando de un árbol, espectacular. Entonces fíjense que acá tenemos ya un problema de comunicación, ¿sí? Y este problema de comunicación obviamente va a traducir en que vamos a tener un desarrollo de software que no va a ser el definitivo, el que necesitaba el cliente, el que pidió el cliente, porque ni siquiera es el que necesitaba, el que pidió el cliente,
¿sí? Y no va a cumplir con las necesidades reales, ¿sí? Si a todo este panorama le sumamos desarrollos ágiles, en los que muchas veces no hay documentación de proyecto por una cuestión de agilidad, que está bien, ¿sí? Hay problemas o carencias al momento de implantar en producción. Tenemos la otra mirada, la mirada comercial, donde al cliente le vamos facturando con estos altibajos, ¿sí? Y no tenemos un soporte de postventa porque no sabemos cómo enseñar lo que se diseñó y se desarrolló, estamos en serios problemas, ¿sí? Cuando terminamos de hacer todo este software que partió de este pedido del cliente, entendemos que al final el cliente necesitaba esto, que ni siquiera era lo que pidió, con lo cual tenemos un problema de comunicación desde el comienzo hasta el final, ¿sí? Entonces, lo que nos va a promover este metodología de trabajo que es BDD, ¿sí? ¿sí? Es justamente, nos va a proveer herramientas para que todo el equipo de trabajo, hasta llegar a lo que el cliente necesite, incluyendo al mismo cliente, herramientas para entendimiento común. Y ese es el foco de BDD. Ver qué herramientas tengo para entendimiento común y a partir de ahí empezar a construir y todos estos roles, ¿sí? Empezar a transitar ese camino de desarrollo de software, pero siempre en cada instancia entendiendo y hablando del mismo problema, ¿sí? Lo que queremos ver es cómo lo hacemos desde la práctica a través de este taller. Bien, entonces esta es nuestra gran incógnita. ¿Cómo hacemos para que las personas involucradas entiendan y hablen el mismo idioma? ¿Sí? Entonces, la solución que nosotros tenemos en definitiva es BDD. ¿Sí? Estoy queriendo hacer desaparecer un menú acá que no me deja ver algo. Bueno, la solución que nosotros podemos dar es BDD, ¿sí? Empezar a trabajar con esta metodología de trabajo que en inglés es Behavior Driven Development, ¿sí? Y la traducción es desarrollo impulsado por comportamiento, ¿sí? Entonces, para llegar a esto necesitamos prácticas, buenas prácticas para entendimiento común, identificar, reducir y hasta eliminar actividades ineficientes, ¿sí? Y con estas dos actividades podemos llegar a este desarrollo impulsado por comportamiento. Bien, el objetivo de esta metodología es, primero, reducir las brechas de comunicación entre los miembros del equipo, que fue el problema principal a partir de esas imágenes en la primera diapositiva, ¿sí? Otro tema es fomentar la mejor comprensión del cliente. ¿Esto qué significa? Significa que el cliente nos puede pedir algo, pero que no es lo que realmente necesita. Entonces, si nosotros ponemos en común y utilizamos herramientas que entienda tanto el equipo de desarrollo, el equipo de análisis, como el mismo cliente, podemos acercarnos en lo que el cliente pide a lo que el cliente necesita y de esa manera generar un producto que cumpla las expectativas del cliente y que además sea lo que el cliente necesita para resolver su problema, ¿sí? Bueno, promover la comunicación continua, ¿sí? Y establecer desde el inicio cómo se pretende que el software se comporte comunicando reglas de negocios y requisitos empresariales. Estas cosas son las que tenemos siempre que que revisar con los clientes, con los que nos piden el software, porque nuestro software tiene que plasmar estas cosas, las reglas de negocios y los requisitos empresariales. ¿Hasta acá alguna duda, alguna consulta que me quieran hacer? Bien, avanzo entonces. A ver si acá tenemos algo. Bien. Vamos al siguiente. Entonces, las características principales dentro de este desarrollo impulsado por comportamiento es pensar en el comportamiento justamente, que es una de las partes de esta sigla, behavior, ¿sí? Comportamiento. Entonces, es pensar en cómo quiero que funcione mi software. No estoy pensando, ¿sí? En pantallas, no estoy pensando en cómo lo voy a implementar, ¿sí? Sino en cómo quiero que funcione, ¿sí? ¿Qué necesito que haga? Bien. Otra característica es la colaboración entre las partes interesadas del negocio, desde el cliente,
pasando por los analistas, el PO, los desarrolladores y el equipo de control de calidad, ¿sí? Bien, usar un lenguaje simple, natural y fácil de escribir. Esa es otra de las premisas de BDD. Acá no nos basamos en lenguajes con sintaxis complejas ni cosas raras que tengan que estudiarse, ¿sí? Sino con un lenguaje simple y sencillo y natural de escribir con unas pocas palabras claves, ¿sí? Y después existen y empezaron a surgir a partir de esto herramientas o frameworks como Cucumber o JBehave, ¿sí? Que son habilitadores o facilitadores que actúan como puente entre lo que es el lenguaje comercial y el lenguaje técnico. Ahora más adelante vamos a ver un poco esto de Cucumber, cómo funciona, porque Cucumber nos va a llevar directamente a Gherkin, ¿sí? Y el proceso de pasar desde la escritura de lo primero, que va a ser la historia de usuario, hasta la prueba, va a llevar todo un proceso y Cucumber nos va a promover algunas bases para poder hacerlo, ¿sí? Bien. Bueno, cuando hablamos de equipo, fíjense, acá tenemos lo que se recolecta, ¿sí? Del equipo del cliente, ¿sí? O los stakeholders, ¿sí? O la retroalimentación, acá se habla de feedback porque hay retroalimentación. En procesos ágiles nosotros arrancamos con un requerimiento, lo desarrollamos, ¿sí? Se lo entregamos al cliente, el cliente lo mira, dice, es lo que necesito, es casi lo que necesito y que habría que agregarle tal cosa, y eso genera un feedback que va a alimentar nuestro backlog de producto para volver a tomarlo e iniciar el proceso de desarrollo. Por eso acá aparece el feedback como punto de partida. Entonces, a partir de esto, de estas cosas, ideas, feedback del desarrollo que ya se inició, e información, datos, ¿sí? Esta información llega a un equipo que no es nada más que el jefe de proyecto o el analista de negocios, ¿sí? O el PO. Es todo el equipo, todo esto llega al equipo, ¿sí? ¿Está? Y se generan las historias de usuario a partir del cual se inicia el desarrollo de software, ¿sí? Bien, fíjense, este equipo, el negocio, o sea, el product owner o el analista de negocios, ¿sí? Va a hacer foco en qué necesidad debe resolverse, ¿sí? El equipo de desarrollo va a hacer foco en cómo vamos a crear la solución que resuelva ese problema que se generó, ¿sí? Hay alguien que está desmuteado, ¿se podría mutear que no alcanzo a verlo? Gracias. Bien, y el equipo de calidad, de QA, ¿sí? Se va a concentrar en cómo verificar o qué va a verificar para garantizar que la solución funcione de acuerdo a lo que se pidió inicialmente. ¿Está? Todo este trabajo se va a hacer a partir de las historias de usuario, ¿sí? Bien, y todo esto se va a traducir en un lenguaje, ¿sí? De aceptación, donde se van a definir cosas de este estilo, dado cuando entonces, donde vamos a tener criterios de aceptación, donde vamos a definir un comportamiento a partir de las historias de usuario, donde va a haber escenarios que van a generar la verificación, etcétera, ¿sí? Entonces, a partir de todo este modelo de trabajo donde todo el equipo, incluyendo los clientes, trabajan sobre las historias de usuarios, vamos a construir nuestro proceso de trabajo, nuestra metodología de trabajo BDD, ¿sí? ¿Hasta acá alguna pregunta o duda? Bien, avanzo entonces. Bueno, vamos a empezar con nuestro primer eje de trabajo, que es las historias de usuario. Bueno, me robé la imagen del caso anterior, ¿ven? Que me robé esta imagen, ¿sí? Porque vamos a empezar vamos a tratar de llegar a esta parte, cómo generamos las historias de usuario, ¿sí? Y acá es donde voy a empezar a trabajar con ustedes, ¿sí? Y acá es donde ustedes van a tener que abrir el micrófono y me van a tener que dictar lo que yo voy a construir en esta diapositiva, ¿sí? Bien, ¿qué es para ustedes una historia de usuario? Necesito que hablen. Hola, un Hola. relato corto de lo que el cliente desea.
Relato corto de lo que el cliente... Muy bien, gracias. ¿Alguna otra cosa? Describe una Eh, acción que el cliente va a hacer, no sé, supongamos en la página, ingresar usuario y contraseña. La página. Ojo, acá nos estamos concentrando mucho con esta descripción, al mencionar en la página, ¿sí? Nos estamos concentrando mucho en que estamos haciendo algo que va a tener un frontend, sí, un frontend, ¿sí? Va a tener una pantalla a partir de un sitio web o de una aplicación mobile, ¿sí? Es la mejor forma o la forma más fácil y simple de entender cómo funcionan las historias de usuario, ¿no? Y todo lo que es conceptual, pero hay que tener en cuenta también que todo esto de las historias de usuarios también se pueden aplicar a proyectos de backend, ¿sí? De microservicios donde no hay un frontend, ¿sí? Que los... donde no hay un frontend que nos permita hacer esta definición, ¿de acuerdo? Bien, ¿alguien que tenga alguna otra opinión? sí, Puede ser, perdón. no, bueno, yo iba a comentar que se me ocurría una descripción o una característica de una funcionalidad. Descripción o característica de una funcionalidad que debe proveer el software, ¿sí? Bien, fíjense que esta definición no está tan centrada en una página porque acá no se menciona, el software puede ser cualquier cosa, ¿sí? Bien, ¿había otra persona que quería hablar? Y como requisito o necesidad del sistema, que deba cumplir el sistema, muy parecido al anterior. Requisito o necesidad que deba cumplir el software. Bien, perfecto. ¿Algo más que se les ocurra para definir lo que es una historia de usuario? Para ustedes, ¿no? Desde lo que conocen, desde lo que saben, desde lo que usan, desde la experiencia que ustedes traen, que puedo aportar perfectamente a este taller. Solo agregar que esta historia de usuario debe aportar valor al negocio. Bien, esta es una definición que me pasaron por chat. Una historia de usuario debe aportar valor al negocio. Perfecto. Bien, ¿algo más que quieran aportar? Bien, bueno, vamos a revisar qué había traído yo como diapositiva con este concepto, ¿no? ¿Qué son las historias de usuario? ¿Sí? Y vamos a ver si coinciden con lo que ustedes de alguna manera definieron. A ver si los puedo mover esto, no los puedo mover. Bien, bueno, los voy a tener que borrar, chicos, discúlpenme. Bien, entonces, una historia de usuario, como primer punto, son utilizadas en métodos ágiles para describir de forma sencilla cómo el cliente usuario utiliza el producto desde su perspectiva. Fíjense que esto no sé si lo mencionamos. Acá no mencionamos la perspectiva de nadie. Acá mencionamos cosas que debe hacer una aplicación. ¿De acuerdo? Bien, entonces, y son utilizadas en métodos ágiles. ¿Por qué? Porque este concepto se introduce con la agilidad. Cuando uno ha hecho desarrollos con metodologías waterfall, ¿sí? Se hacían grandes especificaciones funcionales donde se especificaba claramente qué debía hacer o qué debía cumplir el sistema, ¿sí? Pero no se le ponía la mirada del usuario. Y acá sí se le pone la mirada del usuario. Por eso también se llaman historias de usuario. ¿De acuerdo? Otro concepto, otra particularidad es que describen funcionalidades que dan solución a necesidades o problemas del cliente o usuario. ¿Sí? Esto sí se describió en los ítems que ustedes que fuimos punteando en conjunto recién. ¿Sí? Tenemos que dar solución a un problema del cliente o usuario. Otro ítem es, representan qué quiero construir. ¿Sí? Nunca el cómo, siempre el qué quiero construir. Y se escribe de una manera sencilla, con una o dos frases utilizando un lenguaje común del usuario. Acá no vamos a hacer cosas raras, acá vamos a escribir
algo muy simple. Ahora vamos a ver cómo las escribimos. Supongo que ya tienen un poco de experiencia también en eso. Bien, y por último, ayuda a entender las expectativas de los usuarios e involucrarlos en la construcción del producto para lograr satisfacción. Fíjense que en todo momento hablamos del usuario o del cliente, del que va a usar el software que vamos a producir. Con lo cual, esto es súper importante porque es la mirada principal, ¿sí? Es la mirada principal de lo que es una historia de usuario. Una historia de usuario, en definitiva, es eso, algo que me permite sentar las bases de partida para entender qué es lo que el cliente quiere, para poder dar solución a esas necesidades del cliente, qué es lo que necesita, ¿sí? Y construir ese requerimiento con frases cortas y sencillas, ¿sí? Y a su vez poder desagregarlas, que no sea una gran especificación, sino cosas chiquititas, concretas y puntuales que pueda resolverlas con poco esfuerzo. Eso es una historia de usuario, ¿sí? ¿Dudas o consultas hasta acá? Ok, bien. Hay otro concepto, ¿sí? En esto de las historias de usuario, ¿sí? Si yo tengo una historia de usuario, después luego defino otra historia de usuario, pero que en algún punto, fíjense que se roza con la historia de usuario anterior. Después defino una tercera historia de usuario que también se roza con la historia de usuario anterior, ¿sí? Si tengo bueno, en este caso dice 3, ¿no? Pero si tengo un grupo N, historias de usuario, que de alguna forma tienen puntos en común, sí, que se relacionan, tenemos, si las ponemos en un conjunto, forman una épica. Una épica son historias de usuarios relacionadas, ¿sí? ¿Y qué característica tienen? Es que suelen tener un flujo asociado, y deben descomponerse en pequeñas historias para que se vayan abordando por partes, ¿sí? Por ejemplo, tengo una aplicación que hace reporte de un proceso que se va leyendo, no sé, se leen números y se hace un reporte, ¿sí? Se leen números de una estadística y se hace un reporte, ¿sí? Yo tengo varias cosas, tengo la historia de usuario que recolecte la información, tengo la historia de usuario que genere el reporte y tengo la historia de usuario que haga la impresión del reporte, ¿sí? En definitiva, esas tres historias de usuario podrían formar una épica, la épica generación de reportes finales, por ejemplo, ¿sí? Pero las puedo abordar las tres a la vez y bueno, depende de qué sea prioritario en ese momento, ¿sí? Seguramente sabemos que la generación del reporte depende de la primera, con lo cual voy a tener que abordar primero la adquisición de datos, después voy a tener que abordar la historia de generación del reporte propiamente dicho, ¿sí? Y la historia de impresión del reporte podría hacerla o demorarla para otro sprint, para otra iteración, porque por ahí no es tan prioritaria, con tener la información en la pantalla alcanza, o descargarla a un PDF alcanza, ¿sí? Y la impresión a impresora no la hago, por decir algo, ¿sí? Entonces, esto es lo que es una épica. Una épica es un conjunto de historias de usuario relacionadas de alguna manera, ¿sí? ¿Se les ocurre algún otro ejemplo de épicas con los que hayan trabajado? Yo más que un ejemplo, se me ocurría preguntarte, ¿no? ¿Se podría también ver la épica como una historia de usuario muy grande que se debió compartir en varias historias de usuario? Bueno, ahí está el problema. Si yo puedo descomponer el proceso, esa gran historia de usuario que vos mencionás, si yo lo puedo descomponer en historias de usuario más pequeñas para resolverla, las historias de usuario terminan siendo las de abajo, las que descompongo, las que desagrego, no la principal, ¿sí? Exacto, exacto. Ok. Entonces, ahí tenemos que trasladar el concepto. El concepto de historia de usuario es lo chiquitito, lo que desagregás. ¿Sí? La épica no es una historia de usuario muy grande, en realidad es un conjunto de historias de usuario relacionadas que tienen un hilo conductor, que tienen un eje temático, que tienen un eje funcional, lo que sea, y las agrupo y las voy atacando por prioridad. ¿Sí? Genial. Genial, Bien. sí. Gracias.
¿Alguno tiene algún ejemplo o avanzamos de épica? ¿De su contexto laboral? ¿De algo que nos pueda compartir? Bien, avanzo entonces. Bien, llegamos al punto ahora de cómo vamos a escribir las historias de usuario, porque veníamos hablando acá, a ver si llegamos acá, en esta sección dijimos, representan los que hay que construir y se escriben en forma de historia con una o dos frases utilizando el lenguaje común del usuario, ¿sí? Entonces, si vemos cómo tenemos que escribir la historia de usuario, vamos a empezar a utilizar algún lenguaje o alguna metodología o alguna sintaxis específica para que a partir de esta historia de usuario, todo el equipo, desde el cliente hasta todo el equipo de desarrollo, pasando por todos los roles que sean necesarios, entiendan lo que se escriba en esta instancia, ¿sí? Entonces, una vez que se recopila la información, el Product Owner, lo puse en un contexto de metodología ágil, ¿sí? O los mismos usuarios escriben las historias de usuario bajo un formato y con el detalle que acuerde la organización. El nivel de detalle que voy a poner acá está acordado, ¿sí? No es algo fijo, no es algo que haya, esto se tiene que hacer sí o sí de esta manera, no, se acuerda. Hay organizaciones que necesitan más nivel de detalle, hay organizaciones que necesitan menos nivel de detalle. Lo que hay que tener en cuenta es que a partir de estas historias de usuario estamos empezando a construir la documentación de nuestro desarrollo, de nuestro proyecto de software, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que en los procesos ágiles, en las metodologías ágiles, ¿sí? Hay una de las cláusulas, no me acuerdo ahora cómo se dice, uno de los puntos principales de la agilidad es procesos y personas por sobre la documentación exhaustiva, ¿sí? Entonces, si bien la documentación exhaustiva no debería estar en un proceso ágil, sí tiene que haber algo de documentación, porque si no, no sabemos, se va la persona, que esto ocurre muy frecuentemente, que levantó este requerimiento y nadie sabe qué hay que hacer, ¿sí? O qué se hizo. Entonces, este mínimo de documentación es lo que se tiene que hacer, ¿sí? Acá hay una pregunta. Manifiesto ágil, gracias, Alexis. No me salía la palabra manifiesto. Bien. Bien, entonces, ¿cómo lo vamos a escribir? Con un formato parecido a este, con más o menos nivel de detalle, dependiendo de lo que se acuerde en ese equipo de trabajo. Entonces, de esta forma escribiría una historia de usuario. ¿Cómo? Y acá pongo el rol como usuario de la aplicación, como usuario administrador, como usuario final, como cliente como usuario sin login, sin loguearse, ¿sí? Quiero o necesito, y acá tengo que describir la funcionalidad o el objetivo de lo que necesito que se haga, que se realice, para la finalidad o el beneficio que quiero obtener de esta forma, con este desarrollo de esta historia de usuario, ¿sí? Fíjense que acá puedo utilizar tanto la palabra quiero como la palabra necesito. La palabra quiero tiene que ver más con un interés del cliente en que se haga de determinada manera. Y la palabra necesito, como lo dice la palabra, es una necesidad, algo que sí o sí debería pasar para esta finalidad que tengo acá, ¿sí? Entonces, con este formato podemos empezar a escribir historias de usuario, ¿sí? Dentro de un contexto de aplicación, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio entre todos en el que vamos a pensar, ¿sí? En una aplicación cualquiera, yo la voy a llamar a partir de ahora APK, ¿sí? Quiero escribir historias de usuario para el proceso de login de una aplicación cualquiera APK, ¿sí? Y yo escribí una historia de usuario, pero tenemos que ver si hay otras historias de usuario, ¿sí? La primera que escribí es, como esa aplicación necesita que yo me loguee para poder empezar a trabajar, la primera historia de usuario que generé fue como usuario de la aplicación,
quiero acceder al home de la aplicación para interactuar con la aplicación. ¿Está? Porque sin hacer el login no puedo hacer nada. Sin acceder al home no puedo hacer nada. ¿De acuerdo? Bien, esto se entiende, ¿no? Esta es una historia de usuario muy simple para especificar que necesito tener un acceso, ¿sí? Con usuario y contraseña, o como sea, para acceder a la aplicación. ¿Está? ¿Qué modificarían acá para esto? ¿Lo podrían escribir de otra forma? ¿Alguien me tira alguna idea de cómo escribirlo de otra forma? Yo la veo muy similar, quizás yo colocaría, quiero, como usuario de la aplicación APK, quiero la funcionalidad de acceso a login para interactuar con la Bueno, aplicación. Pero en líneas generales, me parece que está bien. bien, anotemos la APK. Quiero, ¿habías dicho? Una funcionalidad login, se me fue la idea como tal, pero algo así, Sí, sí, funcionalidad de funcionalidad login, para sí, interactuar. para interactuar con la aplicación, que es como estaba. Bien, Quizás cambiaría solo el quiero. bien. Al cambiar el quiero le doy un nivel de detalle un poquito más específico, ¿sí? Y estas serían algunas de las cosas que yo estaría acordando con mi equipo, ¿de acuerdo? Ok, ¿Qué tanta genial. especificidad pongo acá o no? ¿Cuál está bien? Las dos. ¿Cuál está mal? Ninguna. ¿Está? A mí se me ocurre otra ahora, porque yo escribo las cosas y después se me van ocurriendo otras cosas, como usuario, Exacto, como un sí, usuario registrado. bien, exactamente eso iba a decir, como un usuario registrado, ¿sí? De APK, ¿sí? Vamos. Bueno, vamos a poner acá la misma funcionalidad de login con la APK, ¿sí? Fíjense que acá hice un pequeño cambio, ¿sí? Pero que le da un poquito más de sentido a esto y me lleva a la idea de que hay otra historia que va a tener que estar dando vuelta en mi aplicación, ¿sí? ¿Qué historia deduzco de acá que tiene que surgir naturalmente? Esta sería la historia de login, ¿no? Un usuario, un registro de aplicación. Un registro, bien, perfecto. Ahora, la historia de registro debería estar debería estar contemplada acá, ¿o es otro flujo? Piensen en cualquier aplicación donde haya registro y después login. Es otro flujo. ¿Sí? Si quieren después lo trabajamos. ¿Hasta acá estamos todos de acuerdo? Sí, yo tengo una consulta. Sí. El beneficio, ¿no? Ese para interactuar Sí. con la APK. ¿Hasta qué nivel lo podemos detallar para que el Depende negocio, el usuario, vea el valor? depende de la historia. Esta historia es muy simple, ¿sí? Y yo no le estoy dando una funcionalidad a esta APK. Pero si pensamos, por ejemplo, en Mercado Libre, ¿sí? La historia de login, la historia de usuario de login exitoso, de login de Mercado Libre, ¿sí? ¿Qué podrían poner en el para? Porque ya sé que es Mercado Libre, ¿no? Todos conocen que es Mercado Libre. Ahí debería estar la parte de la seguridad. Ese Mercado Libre debería ser interactuar con la aplicación de manera segura. Algo Y así. puede ser para comprar. Para en Mercado comprar. Libre. Ahí tenés la Claro, finalidad. comprar y vender, exactamente. Depende del ¿Está? tipo de usuario, si es el cliente. Claro, claro. Entonces, cuando para ya comprar, estamos para haciendo el ver. login de una aplicación específica que sabemos el objetivo global de la aplicación es un e-commerce, ¿sí? Podemos hacer ese para con una finalidad un poco más específica, ¿sí? Yo lo hice muy genérico en esta instancia, ¿por qué? Porque, nada, es una APK que no sabemos qué hace, ¿de acuerdo? Te hago una consulta. En esto Sí. que, volviendo al ejemplo de Mercado Libre, si la historia de usuario es para comprar o vender, ¿eso sería una historia si sos vendedor y otra historia si sos comprador? ¿O es para comprar / vender y va todo en la misma?
A ver, si el login es el mismo para el usuario comprador como para el vendedor, lo pondría en la misma historia, porque tu funcionalidad va a ser la misma. Genial. ¿Está? Pero- Ahora, si vos pero- tenés una funcionalidad, o un login específico con un rol de vendedor y un login específico para el rol de comprador, ¿sí? Ahí por ahí lo desacoplaría porque por ahí los logins serían diferentes. Genial. Una pregunta sobre Sí. eso mismo. Pero si no fuera para login, si fuera como cliente final de Mercado Libre, quiero comprar o vender, es decir, quiero acceder a la tienda, al carrito de compra, para comprar o vender, esa pregunta que él hizo, es decir, ¿haría una historia para compra y una para venta o la misma historia me serviría para las dos? Podría servirte para las dos si ese acceso a la página para hacer una cosa u otra es el mismo. Si vos tenés cosas diferentes que validar en el desarrollo de ese software para cumplir con el comprador o con el vendedor, ¿sí? Tendrías que desacoplarlas. Hablamos de los Bien, famosos roles dentro de una aplicación, ¿sí? Que eso lo hemos manejado en aplicaciones en general. ¿Sí? Bien. Ahí hicieron una pregunta, ¿de qué forma acceder por correo, por Facebook? No entiendo la pregunta ahí, Olga. Si Hay querés aplicaciones que a uno le permite ingresar con su cuenta de Facebook, ahí uno se autentifica, o la cuenta de Google. Sí, Pero está eso bien, está bien, está bien, está bien. Bueno, yo acá estoy partiendo de la base de que vamos a ingresar un usuario y una contraseña, ¿sí? Que no vamos a hacer una autenticación, un login con Facebook o con el correo electrónico, ¿sí? Yo lo planteé de esa forma para simplificarlo. Después, bueno, la historia mutará o tendrá algunas otras aristas que tendrán que contemplarse. De todas formas, ¿sí? No sé si en el momento de la definición de la historia o en el momento de la implementación de la historia se va a resolver el cómo, porque ese cómo, si lo voy a hacer con usuario y contraseña, si lo voy a hacer con login, con correo, con Facebook, eso es el cómo lo voy a implementar, no es el qué necesito. ¿Está? Entonces acá estamos pensando en qué necesitamos. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, avancemos entonces a la siguiente diapo. Bien, paren que me quedó acá todo escrito. Clear. Bien, bueno, ¿qué otras historias de usuario pueden escribirse relacionadas con el login de la aplicación ficticia APK? Acá también, relacionado con ustedes. Hasta ahora hicimos un login como usuario registrado. Quiero acceder a la aplicación APK para interactuar, ¿sí? Con la aplicación o ejecutar cosas en la aplicación, ¿sí? ¿Qué otra historia se les ocurre que podamos incluir acá? Quizás olvidar contraseña o crear nuevo usuario. El crear nuevo usuario dijimos que era una funcionalidad paralela, era como otra historia, ¿sí? Que tiene otro flujo, ¿sí? Independiente, ¿está? De Pensemos en un login de pronto, una aplicación, ¿sí? intentar acceder a la URL, no sé, de compra sin estar logueado, que esta me direccione al login. Ok. ¿Cómo la escribirías esa historia? No, estoy Pensá en cómo, procesando. cuándo, entonces. Perdón, cómo, quiero, necesito, lo que estaba antes. A ver, paren que se me trabó acá la pantalla. Acá, cómo, quiero, para, cómo, el rol, quiero hacer algo para, quiero, necesito hacer algo para determinado objetivo. Quizás como usuario quiero tener 3 intentos para loguearme a la aplicación. Bien, perfecto. Esa puede ser una. ¿Cuál otra? A ver si la tengo acá. ¿Cuál otra? Le De vamos a anotar esta. contraseña,
como usuario registrado. Quiero tener como máximo 3 intentos de login para Pero acceder a la aplicación. Pero no va a ser usuario registrado si voy precisamente a registrarme con usuario registrado es que ya tengo una cuenta creada. Claro, como usuario registrado en APK, ¿sí? Sí, quiero tener como máximo 3 intentos de login para acceder a la aplicación. ¿Sí? Esta es una buena historia, porque esto, ¿qué funcionalidad describiría? Que luego de 3 intentos se bloquea, hay Se que recuperar la cuenta, Bien, algo que de se eso. bloquee o que te provea un mecanismo de recuperación de contraseña o que te pida un CAPTCHA para que te autentiques o que te pregunte algo seguro, alguna pregunta segura que te haya generado en la registración, etc. Esta es una buena historia relacionada con el login. Y fíjense que acá me da comportamiento adicional relacionado con comportamiento adicional relacionado con el mismo flujo, el login. ¿Está? No nos fuimos de la pantalla de login. Seguimos en la pantalla de login. ¿Sí? Bien, ¿qué otra? Acá me pusieron otra. Alexis me puso otro. Bueno, la vamos a copiar. Esta me gusta. La ponemos acá. Como usuario registrado, quiero... Les pongo así para diferenciar bien las palabras claves, ¿no? Quiero tener la opción de recuperar, cambiar mi clave para recuperar el acceso, ¿sí? Fíjense, recuperar el acceso cuando lo perdí. Esa también es una buena historia. ¿Y esto qué me permite? ¿Qué me va a generar? Que en la pantalla de recuperación de login exista un mecanismo para recuperar y cambiar la contraseña. ¿Está? Después no importa cómo es, si es un botoncito, si es un link, si es una imagen, si es una pregunta, no importa. Es algo que tiene que tener para mi aplicación y en la pantalla de login para poder para poder cumplir con esta necesidad, ¿sí? Y fíjense que este quiero lo cambiaría por un necesito, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una necesidad poder recuperar una contraseña, no es un capricho, ¿de acuerdo? A más de uno nos pasa que si no nos anotamos las contraseñas en algún lado, después, si usamos aplicaciones que hace mucho que no usamos, no sabemos cómo accederlas. Si no existiera este mecanismo, perderíamos los accesos a tantas aplicaciones en las que nos registramos, ¿sí? ¿Alguna otra historia que quieran comentar? Y podría ser la inversa a la anterior, en lugar de recuperar la contraseña con el tema del usuario, recuperar el usuario, Es o lo mismo. es igual. Sí, es Ah, similar, ¿sí? Mi clave, que podríamos usarla para las dos cosas, ¿sí? Bien, bueno, vamos con estas dos historias que generamos acá, yo les traigo un par más, a ver, no las puedo mover. Bueno, las voy a tener que borrar. Vamos a ver un par de historias que yo había preparado para traerles a esta instancia, ¿sí? Que son parecidas. Como usuario de la aplicación, necesito que la aplicación me advierta, esta no la dijo nadie, si el usuario o la password ingresada es incorrecta para entender la causa de no poder acceder. ¿Qué pasa si yo voy a una página de login y escribo usuario, escribo contraseña, hago clic en login y no pasa nada? No pasa nada, nada es nada, ¿sí? No hay una advertencia, no hay un mensaje, no hay nada, pero tampoco ingreso a la aplicación. No sé qué pasa. Digo, está colgada la página, no anda, ¿sí? Entonces, este sería el login fallido, o sea, una historia para entender ante un login que falla, que me diga algo, entender la causa, me advierta, ¿sí? Para entender qué es lo que pasa. Bien, y por último, esta es el mecanismo de recuperación de contraseña, que ya la habían dicho, que es similar, ¿sí? Bien. Una duda. Sí. Sí. De esa primera, perdón, de esa primera historia que pones ahí, como usuario de la aplicación, necesito que la aplicación me advierta si el usuario o password para entender la causa de no poder acceder. Tan específico se coloca la historia porque eso yo lo trabajo
como si fuera un caso de prueba que estoy haciendo para probar que no puede entrar o que algo me salga un mensaje de que la contraseña es incorrecta, pero tan específico, uno detalla una historia que se puede parecer a un caso de prueba. Entre la historia de usuario y el caso de prueba hay un paso muy sutil. Ahora lo vamos a ver eso, por eso quiero avanzarlo un poquito, el taller. Ah, ¿sí? bien. Y la especificidad, de nuevo, depende del equipo. ¿sí? Ahora, la historia, ahora vamos a ver que la historia no es nada más que para el tester. La historia es para el desarrollador. Si yo no escribo esta historia, el desarrollador no va a implementar esto. ¿Está? Sí. La historia es la base para que el desarrollador y el QA empiecen a trabajar. El desarrollador en implementar la funcionalidad y el QA en pensar cómo voy a probar esa funcionalidad para ver cómo, si se cumple lo que necesitaba el usuario. ¿Está? Bien. Voy a avanzar un poquito porque se me va a acabar el tiempo. Y no quiero. Bien, entonces tenemos cómo escribir las historias de usuario. Si las ponemos todas juntas, estas 3 historias de usuario, tenemos la épica de login. Entonces fíjense, podemos tener más historias de usuario dentro de la épica de login. Pero acá tenemos una historia de usuario para el login correcto, una historia de usuario para el login incorrecto y una historia de usuario para recuperación de contraseña. Esas 3 historias de usuarios en conjunto forman la épica. Cuando se inicia el desarrollo de esta aplicación APK, ¿sí? ¿Es necesario que ataque todas a la vez y cerrar esta épica? No, en el primer sprint puedo poner el login correcto. Y en el segundo, tercero, cuarto sprint puedo incorporar estos otros 2 que son menos prioritarios. Pero este sí lo necesito como inicial para empezar el desarrollo. ¿Está? Bien, avancemos. Vamos a ir ahora a ver qué son los criterios de aceptación, ¿sí? Para ponerlos en común. Los criterios de aceptación son el detalle de las historias de usuario, y acá es donde empieza la línea muy sutil entre lo que es la historia y el criterio de aceptación, el detalle de las historias de usuarios desde el punto de vista del testing. Y ese criterio de aceptación, ¿sí? Se traduce directamente en pruebas, ¿sí? Y acá lo vamos a escribir de esta manera, ¿sí? Dado, cuando, entonces, ¿sí? Donde el dado, voy a poner todas las precondiciones o cosas que deben cumplirse al momento de iniciar la prueba de esa historia, ¿sí? Cuando hago una lista de acciones, entonces deben cumplirse o el sistema debe actuar de determinada manera o debo llegar a tal punto, ¿sí? El resultado esperado o comportamiento esperado. ¿Está? Entonces, fíjense que en lo que es la historia de usuario tenemos cómo quiero para o cómo necesito para, ¿sí? Y en el criterio de aceptación tengo dado, cuando, entonces, o en inglés, given, when, then, ¿sí? Cuando lo escribo así, el criterio de aceptación directamente lo vamos a escribir luego en Gherkin. Ahora vamos a ver un poquito más adelante lo de Gherkin, ¿sí? Entonces, a partir de la historia defino el o los criterios de aceptación. Ahora les voy a hacer una pregunta. Una historia de usuario, ¿cuántos criterios de aceptación tiene? Entiendo que no hay límite. Muy bien, no hay límite. Puedo tener una, 2, n, las que necesite, los necesarios. Bien, Ana María, ¿sí? Los necesarios, ¿está? No hay un límite, no es 1 a 1, 1 a 2, los necesarios, ¿sí? Bien. Avancemos entonces. Entonces, dada esta historia de usuario, que es la primera que yo les escribí, como usuario de la aplicación APK, quiero acceder a la home de la APK para interactuar con la aplicación. Y a partir de esta historia de usuario defino este criterio de aceptación. Dado que me registré en la APK, esta es una precondición que debe cumplirse. Si yo no estoy registrado, no voy a poder hacer el login, ¿sí? Cuando ingreso el usuario y la contraseña en la ventana de login, acá ya lo bajo un poco más a nivel de detalle de implementación, entonces accedo al dashboard de la aplicación. ¿Está? Bien. Yo había dejado como ejercicio escribir, había pensado en trabajar con ustedes esta parte, ¿sí? Definir los criterios de aceptación para las historias trabajadas
pero vamos a avanzarlo un poquito y lo vamos a ver con Gherkin directamente porque si no, no vamos a llegar con el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de estas historias de usuario, vamos a tener uno o varios criterios de aceptación. Así rápidamente, de estas tres historias de usuario, ¿alguna de las tres se les ocurre más de un criterio de aceptación? ¿No se les ocurre nada? El mecanismo para recuperar la contraseña puede ser que te envíen un correo, que te lo envíen, puede tener otros mecanismos de recuperación, no uno solo. Bien, pero eso depende de cómo lo implemento. Y en función del cómo se va a implementar, es cómo voy a hacer la prueba después. Voy a verificar que lo que se implementó cumple con la historia y cumple con lo que el software tenía que hacer. ¿Está? Fíjate que vos no Ok. recuperás 2 o 3 formas distintas de recuperar contraseña. Vos implementás una sola. Y vos probás, le haces tantas pruebas a esa única implementación como necesites, pero es una sola implementación. ¿Está? Bien, quédense con esto en la cabeza y después lo vamos a revisar con más detalle. Bien, pasemos a Gherkin. Venimos hablando historia de usuario. Todos vemos y todos entendemos lo mismo, ¿sí? Criterios de aceptación, ¿sí? Es decir, ¿cómo voy a verificar, ¿sí?, que la historia hace lo que se pidió que haga? Para llegar a esto, ¿sí?, vamos a entender un poquito con este grafiquito de Behavior Driven Development que puse acá, que lo armé ayer, me estaba inspirada, lo cambié, tenía otro para traer y lo cambié, ¿sí? Vamos a pensar un poco en el contexto de trabajo. El cliente trabaja con el PO o con el BA, ¿sí? Y escribe las historias de usuario, ¿sí? Tanto el PO o el BA como el cliente entienden lo que está escrito. Entonces genera este tipo de cosas, como quiero para, y acá puse como usuario de la aplicación APK, quiero acceder a la home para interactuar. Estas historias de usuario, ¿sí?, alimentan el famoso backlog de producto en un proceso de desarrollo ágil con metodología Scrum, ¿sí? Se priorizan, se planifica el sprint y esas historias de usuario pasan al sprint en curso. Cuando ingresan al sprint en curso, los toman tanto el desarrollador como el QA, ¿sí?, para darle el comportamiento, entender cómo, cómo hacerlo, ¿sí?, con la parte técnica, con el desarrollo del software propiamente dicho, y el QA empieza a planificar las pruebas a partir de esto, ¿sí? Entonces, uno genera el comportamiento en el software y otro genera las pruebas, ¿sí?, para el comportamiento, para verificar que se esté comportando como se pidió que sea, ¿sí? Entonces, fíjense que la historia de usuario es un input para estos dos roles en un proceso de desarrollo ágil, ¿sí? Esto se traslada en el comportamiento, ¿sí? Acá se generan los criterios de aceptación, que esto en general lo hace el QA, y estos criterios de aceptación los tiene que tener muy en la cabeza el developer, porque cuando el developer haga las pruebas tempranas de su software en su entorno local, va a tener que chequear que mínimamente cumpla estos criterios de aceptación que se están definiendo. Entonces los debería tener el desarrollador, ni bien termina de escribir la funcionalidad en el código. Está para hacer su prueba temprana, digamos, ¿sí? Pero ya con la mirada del QA. Todo esto genera mi software, ¿sí? Y de este criterio de aceptación tengo un paso muy simple para pasarlo al lenguaje Gherkin, ¿sí? Y sobre este lenguaje Gherkin plantear pruebas automatizadas sobre ese software que se desarrolló, ¿sí? Yo acá puse Lipia porque este es un software que nosotros, es un framework que nosotros desarrollamos open source en CrowdAr, ¿sí? Y que trabaja sobre la base de esta metodología de BDD, donde se escriben escenarios de prueba en Gherkin y este framework vía Cucumber, ahora vamos a ver qué es Cucumber, los lee y los traduce con la ayuda de un automatizador de pruebas, se traducen en pruebas automatizadas de ese software, ¿sí? Entonces fíjense que a partir de la historia de usuario tenemos
transitamos un camino, ¿sí?, que nos lleva hasta la automatización del software, pero todo arranca acá. Y esa es la gracia del BDD, ¿sí?, de esta metodología. Bien, mencioné Cucumber, mencioné acá que Lipia o cualquier framework que trabaje con BDD, ¿sí?, trabaja con Cucumber. Es uno de los motores para trabajar con BDD, ¿sí? BDD es una herramienta que admite justamente BDD, desarrollo impulsado por comportamiento. Este es el simbolito, el iconito de Cucumber para que lo vean, ¿sí? Y Cucumber lo que hace es leer las especificaciones que ahora vamos a ver en Gherkin, cómo se escriben, ¿sí?, que son muy parecidas al dado, cuando, entonces, o given, when, then, en inglés, ¿sí? Del criterio de aceptación, con algunas cositas más de sintaxis, llego al caso de prueba o al escenario escrito en Gherkin, ¿sí? Y gracias a eso tenemos la especificación escrita directamente desde la creación del criterio de aceptación, básicamente. Bien, ya mencioné Gherkin varias veces. ¿Qué es Gherkin? ¿Sí? Para que Cucumber comprenda, Gherkin es un lenguaje, punto. Esa es la definición, ¿sí? ¿Para qué necesitamos ese lenguaje? Para que Cucumber entienda esos escenarios de prueba que armamos en los criterios de aceptación, ¿sí? Y para que los entienda, tenemos que cumplir ciertas reglas de sintaxis como con cualquier lenguaje, ¿sí? Ya sea un lenguaje de programación o un lenguaje, un idioma, ¿sí? O sea, castellano, el idioma castellano tiene reglas de sintaxis, el idioma inglés tiene reglas de sintaxis, el idioma chino mandarín tendrá sus reglas de sintaxis que yo no las conozco, ¿está? Pero tienen reglas básicas para que todos entendamos lo mismo, ¿sí? Bueno, entonces, Gherkin consta de una estructura y sintaxis muy básica para describir pruebas que pueden ser entendidas por los integrantes técnicos, funcionales, el PO, también como los clientes usuarios relacionados con el proyecto. Ahora vamos a ver cómo escribimos en Gherkin y van a ver que no es nada raro, es algo muy simple de escribir, ¿sí? Vamos a terminar escribiendo las pruebas en un lenguaje muy simple y que describe cómo debe comportarse el sistema, y lo mejor de todo es que vamos generando documentación. La idea es que a partir de la lectura de mis criterios de aceptación traducidos al Gherkin, ¿sí?, tenga la documentación de la funcionalidad de la aplicación. ¿Está? Bien. Vamos acá y quería llegar a esta parte para empezar a trabajar con ustedes toda esta parte que es la más rica, me parece, del taller. Bueno, ¿cómo escribimos en Gherkin? Como dijimos que era una sintaxis que teníamos que respetar, ¿sí? Vamos a ver algunas palabras claves, ¿sí? Lo que en el criterio de aceptación era dado, cuánto, entonces, ¿sí?, lo vamos a traducir literalmente a given, when, then. ¿Sí? Given son las precondiciones, when son el conjunto de acciones a realizar, y then son los resultados esperados, ¿sí? A su vez, tenemos el feature, que es un conjunto de pruebas, un conjunto de escenarios de prueba, muchos criterios de aceptación, para que lo entiendan, ¿sí? Un escenario sería equivalente a un criterio de aceptación, ¿sí? Entonces, uno o muchos escenarios de pruebas se pueden meter en un feature, ¿sí? Y en general el feature engloba todos los escenarios de pruebas relacionadas con una historia de usuario o funcionalidad específica a probar, ¿sí? El escenario, esa es una palabra clave, es un escenario simple que se ejecuta una sola vez y no tiene variables. Y en contrapartida, si en vez de poner escenario solo ponemos escenario outline, este escenario se repite tantas veces como juegos de datos tenga para ejecutar esa prueba. ¿Les ha pasado, sin usar Gherkin, por ejemplo, que hayan escrito un caso de prueba? Por ejemplo, un caso de prueba en el que validen que determinado control input de texto acepta caracteres especiales, ¿sí? Y
o letras raras de otros idiomas, por ejemplo, que lo hayan tenido que desdoblar en dos casos de prueba. ¿Les ha pasado eso? Siempre. Eso pasa en el modelo tradicional. Bueno, en el modelo tradicional pasa siempre. Entonces, yo por ahí, el escenario es el mismo, lo que van variando son los datos, pero como lo escribo de una forma tradicional, tengo que escribir para este dato, para este dato, para este dato, para este dato. Entonces tengo, no sé, 5 casos de prueba que hacen exactamente lo mismo y lo único que varía son los datos. ¿Está? Entonces, en Gherkin, nosotros utilizando escenario outline, escenario sería el equivalente a un caso de prueba, ¿sí? Utilizando escenario outline, ¿sí? Y parametrizando esos datos que van cambiando, puedo escribir eso una sola vez y decir, bueno, usalo con este, con este, con este, con este, con este. Probalo con este caso, con este dato, con este dato, con este dato y con este dato. ¿Sí? Bien. Después tenemos dentro de los escenarios lo que hace cada escenario, given, when, then, and y but. Ahora vamos a ver cómo se usan, son los steps. Cada step de un escenario empieza con una de estas palabras, una de estas 5 palabras claves, ¿sí? Background agrupa precondiciones que afectan a todos los escenarios de un feature. Supónganse que yo en un feature tengo la historia de el login, ¿sí? El feature tengo todas las historias, todos los escenarios que prueban la historia de login. Login exitoso, login fallido y recuperación de contraseña, ¿sí? En los 3 casos voy a necesitar que la precondición sea estar registrado en la aplicación APK, ¿sí? Ahora, ese given, que sería la precondición, lo voy a tener que escribir en cada uno de los escenarios de prueba. Bueno, como se repiten todos, puedo escribirlo una sola vez arriba, en una línea que empiece con background, ahora lo vamos a mostrar, ¿sí? Y se va a utilizar en todos los escenarios del feature. Ahora lo vamos a mostrar. Y para el caso de escenario outline, donde vamos a parametrizar los datos que van cambiando, necesito una sección de examples donde pueda escribir los datos o los valores que va a tomar la variable esa que definí en cada vez que ejecute ese escenario. ¿Sí? La mejor forma de entender esto es haciéndolo, con lo cual, manos a la obra. Esto lo vamos a dejar para después. ¿Sí? Manos a la obra. ¿Sí? Y vamos a trabajar sobre esto. A partir de los criterios de aceptación definidos para login, que no los definimos, vamos a trabajar sobre el primero, los vamos a ir armando sobre la marcha. Y las palabras claves que vimos recién de Gherkin, que las vamos a ir repasando, vamos a ir escribiendo un feature con los escenarios correspondientes a cada criterio de aceptación. Bien. Esta es mi historia de usuario, ¿sí? Como usuario quiero. Y este es su criterio de aceptación. Dado que me registré en la APK, cuando ingreso el usuario y la contraseña en la ventana de login, entonces accedo al dashboard de la aplicación. ¿Cómo se les ocurre escribir esto? ¿Sí? En Gherkin. Ahora sí, abran los micrófonos y me dictan. Sería given. Given, estamos hablando en este caso de un usuario en la aplicación accede. Ok, pero la habíamos modificado, ¿no? Entonces no sé si la trabajamos como le habíamos hecho una modificación antes, que era... Partamos de esta, partamos de esto que vemos acá, así todos hablamos el mismo idioma. Ok. Given, el usuario se registra en la APK, o el usuario está registrado. Está registrado, ¿bien? Porque es algo que tiene que cumplirse. Si yo digo se registra, es como que estoy dando la idea de que lo tengo que hacer en ese momento, ¿sí? Y no es así. El usuario está registrado. ¿Sí? Ok, when ingresa el valor usuario, los valores usuario y contraseña, puede ser. ¿En dónde? Sí, usuario. ¿Qué dato? Acá tengo que ponerle el dato. No puedo dejarlo librado al azar, porque es una prueba, es un caso de prueba esto. Que después Okay, lo va a leer un software, lo va a leer un programa para automatizarlo. No lo puedo dejar librado al entendimiento de esa aplicación. ¿Sí? Ok, o sea, en este caso debería ser un valor que ya entenderíamos que está registrado. Claro, tal cual. Voy a usar un dato que sabemos que va a funcionar esta prueba. Bien, usuario@abc.com. Por eso, sí, el usuario ABC, ¿sí? Ok.
y la password. ¿Sí? Suponemos que es esa la password y ese es el usuario. ¿Sí? Ok. ¿Qué otra cosa? Nos falta un Then, pez. ¿Sí? el sistema accede al dashboard de la aplicación. Bien, entonces se visualiza el dashboard. Bien, esta prueba la podríamos escribir de otra forma. ¿Qué se les ocurre? ¿Que sí o que no? O sea, yo inicialmente la dije de esta forma, se me ocurre que la password fuera un AND, pero no sé si lo ibas a mencionar más adelante, el tema del AND. Yo lo Acá colocaría puede ser así y es lo yo mismo. colocaría el AND en otra línea, exacto. Bien, perfecto. Vamos a hacer otra. Acá. Y también podría el usuario y el password ser unos parámetros. De pronto si se va a validar con pues, usuarios que estén registrados de diferentes roles, podría ser. Bien, tranquilamente se podría parametrizar si lo tengo que probar con el login para diferentes roles. ¿Cómo escribirían eso? Bueno, ingresa usuario, pues A ver si lo puedo escribir acá. comillas, en vez de ABC, creo que con los operadores de mayor y menor que, Sí. diría pues el usuario. Y Y en la password, password. similar. Esos serían mis parámetros, usuario y password, ¿sí? Then se visualiza el dashboard de la aplicación. ¿Y qué nos falta en este caso de prueba para, escrito en Gherkin para que esto funcione como necesitamos que funcione? ¿Alcanza con esto? El escenario, el filtro. Estoy faltando los examples. Nos faltan los examples. Entonces, los examples los vamos a escribir así. ¿Alcanzan a ver esto? ¿No? ¿Alcanzan a ver todo esto? Examples, pero creo que lo que siga me parece que no se va a ver exacto. Allí. Bueno, lo voy a superponer con lo que ya escribimos. No importa, lo voy a poner por acá. Ahí estamos. Examples. Tengo que usar la tecla pipeline, ¿sí? Poner el nombre de la variable, que es usuario. La primera línea me define las variables, ¿sí? Y la siguiente línea me define los datos, ¿sí? Entonces acá le voy a poner ABC, sin comillas, ¿sí? Y acá le voy a poner el dato, ¿sí? Y si yo lo quisiera probar con otro usuario, le voy a poner el otro usuario y la password, ¿sí? ¿Estamos? Te hago una consulta. Sí. Si en este caso estamos probando que accede al sistema, ¿sería válido que yo también pruebe directamente valores donde no acceda? O lo ideal sería que probara estos valores negativos, por así decirlo, o fallidos, mejor dicho, en un escenario aparte. Los voy a probar en un escenario aparte, tal cual, porque esta es la historia de login exitoso, con lo cual voy a hacer pruebas que me verifiquen que al login para usuarios que existen y que sabemos que están bien, me deje entrar. ¿Está? Perfecto. El login fallido es otra historia que va a tener sus criterios de aceptación y va a tener todos los escenarios que necesitemos, ¿sí? Me voy a agarrar esto, me lo voy a guardar en la memoria, hice control C, y para avanzar un poquito con esto, a ver si tengo que borrar esto acá. Bien, ahí me quedó, vamos a borrar las cosas que quedamos anotadas. Ahí estamos, ¿sí? Yo acá lo escribí más o menos como el primero de todos los casos que hicimos, ¿sí? Y ya le dimos un montón de situaciones. Abrimos el juego para otras posibilidades. Ahora lo vamos a revisar eso. Lo que nos faltó en eso que escribimos es poner la palabra clave feature, ¿sí? Y poner un nombre a este feature, ponerle un escenario. En este caso le puse escenario, esta palabrita no la habíamos usado, y le ponemos el nombre. Esto sería equivalente al caso de prueba. ¿Sí? Esto sería equivalente al caso de prueba, el nombre del caso de prueba. El título del caso de prueba, y que me identifique claramente, ¿sí? ¿Qué es lo que hace qué es lo que pretendo hacer con este escenario? ¿Qué es lo que
lo que pretendo probar. Y con esto responde un poco la pregunta de si el login con fallas lo probamos en este mismo escenario. No, acá estamos probando el login exitoso, con lo cual yo de antemano tengo que saber que este usuario y esta password son válidas para este login exitoso, ¿sí? Entonces le di un poquito más de forma en el contexto de Gherkin. Escenario, login exitoso, given, estamos en la pantalla de login de la aplicación APK, cuando ingreso el usuario y la password, ingreso al dashboard de la aplicación. ¿Hasta ahí vamos? Lo único que hice fue agregar el feature y la palabra escenario. Bien. Tengo que cerrar esto, siempre me olvido. Bien. Bueno, ahora armemos un Gherkin, ¿sí? Para estas otras dos historias que nos están faltando. Esta es la historia de login fallido, para recuperación de contraseña, y esta es de login fallido, ¿sí? Recuperación de contraseña, esta es de login fallido, ¿sí? A ver qué viene. Acá tengo el feature completo después. ¿Quieren que lo hagamos entre todos acá escribiendo? Quería preguntarle a los organizadores si están en el chat, ¿hasta qué hora tengo? Les pido disculpas porque no registré eso en mi cabeza. Bueno. Avanzamos entonces. Los escribimos acá, ¿les parece? Y después vemos el resultado que hice yo, el final que hice yo, y los comparamos. ¿Qué se les ocurre acá? Para recuperación de contraseña. No sé si colocaría, dado que, o sea, given, perdón. Se puede usar en castellano también, ¿eh? Claro, se puede usar en castellano, correcto. Yo porque estoy acostumbrada a hacerlo en inglés. El given when Sí. then, y después todo lo que viene atrás viene en castellano. Pero me quedó como Sí. el given when then de eso, ¿sí? Claro. Pero bueno, se puede usar en castellano, se configura eso. Cucumber lo entiende en cualquier idioma. Sí, tiene varios idiomas para... Bien, entonces, ¿cuál hacemos para la recuperación de contraseña? Díctenme ustedes. Ana María dice, dado que me encuentro en la aplicación. Bien. Ahí yo pensaría la misma, que te encontrás en la aplicación en la ventana de login. Esa podría ser, ¿no? Exacto, en la ventana de login. Ok. Sí, de hecho, eso era lo que iba a preguntar. Si decía primero que estaba en login y hacía clic en recupero contraseña, o si directamente estaba bueno decir estoy en la sección de recuperar contraseña. No sé. No, ahí podemos, fíjense que acá tenemos varios criterios de aceptación que van a traducirse en una prueba. Si yo pienso que estoy en la pantalla de login y que tengo un botón para hacer clic para recuperar contraseña, tengo que verificar que cuando haga clic ahí me lleve a algún lado, ¿sí? Ahora, podría pensar la otra parte que a partir de un mail que recibí de recuperación de contraseña, haga clic ahí y lo avance a determinado lugar, ¿sí? Okay. Bien. Entonces, puedo tener varios criterios de aceptación, por ende, varios escenarios de prueba que tengo que incluir en esta prueba. No me va a alcanzar con uno y ahí vamos a lo que hablamos hoy, que era a partir... perfecto, tenemos 20 minutos, gracias. A partir de una historia de usuario podemos tener N criterios de aceptación, todos los que necesitemos para verificar que esa historia cumpla con lo que pidió el usuario, ¿sí? Y con lo que se implementó. Bien, entonces, given que me encuentro en la ventana de login, ¿qué otra precondición podríamos tener que la venimos arrastrando de antes? Esta no la dijeron, pero podríamos poner un AND acá y que sean dos precondiciones y puedo tener todas las que necesito. Y soy un usuario registrado. Bien. Hoy olvidé la contraseña. Olvidé la contraseña, no lo pondría. Si esto traduce en soy usuario registrado, ¿sí? Si esto traduce en una prueba que se automatiza, piensen un poquito. La verificación de olvidé la contraseña, ¿cómo la haría? Desde el punto de vista de un programa. Es algo totalmente subjetivo, ¿o no? Claro, claro. Correcto. Entonces eso no lo podría verificar por un programa, ¿sí?
Sí podría verificar que soy un usuario registrado pasándole, por ejemplo, el nombre de usuario. ¿Sí? Porque esto sí lo podría verificar. Por ahí la aplicación me provee un mecanismo para verificar que pegándole algún endpoint podría verificar que existo dentro de la aplicación, ¿sí? Pensando en la automatización de la prueba. Bien. ¿Qué otra cosa? When. When hago clic en olvidé contraseña. Bien. Hago clic en, ahí me quedó eso mal, hago clic en olvidé mi contraseña. Fíjense lo que estoy poniendo acá, olvidé mi contraseña, ¿no? Lo puse entre comillas. Acá se supone que voy a buscar alguna sección de la pantalla de login que tenga el texto fijo, olvidé mi contraseña. ¿Sí? Esto cuando se automatice, el software, el programa va a entender que eso es texto fijo que voy a tener que ir a buscar a la pantalla de login donde estoy. ¿Sí? Para ir a hacer clic ahí. ¿De acuerdo? Y eso puede ser un botón, puede ser un link, lo que sea. Esto sí está bien de la mano con la interfaz de usuario que se me está presentando. ¿Sí? Si la interfaz de usuario cambia, voy a tener que, si la interfaz de usuario cambia, voy a tener que cambiar este texto y poner lo que debería encontrar. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y el then qué sería? El sistema dirige a sección olvidé contraseña o recuperar contraseña, no sé. Bien, sección recuperar contraseña. ¿Sí? Bien, perfecto. Hasta ahí vamos. ¿Qué otro escenario podría tener acá? A esto vamos a hacerle un poquito más de escenario. Vamos a ponerle outline, los puntos, recuperar contraseña. ¿Sí? Ay, control Z. Ay, 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 ¿qué hice? Uy, perdí todo. Redu, acá. Perdí todo. Bueno, perdón, perdí todo. No lo había dado enter acá, vamos de nuevo. Vamos a escribirlo en otro lado. Díganme si ven esto. ¿Ven esta pantalla? Vemos lo de armar el jardín para los criterios de Ahí aceptación. está. ¿Ahí están viendo un notebook? ¿Un blog de notas o no? No, No. no. Ah, No se ve. no, paren. Vamos a hacer un stop share y vamos a volver a compartir. Notepad, ahí está, share. Ahí estamos. ¿Ahí sí ven? Sí, ahora sí. Perfecto, ahí está. Bueno, lo voy a escribir en un blog de notas que no lo voy perdiendo porque en la pantalla estaba utilizando las herramientas de anotar de Zoom. Bueno, vamos a ir al feature. Vamos a completar un poquito esto. Feature, login, ¿sí? Después teníamos el escenario, dijimos que era outline, ¿sí? Recuperar contraseña. Le voy a utilizar un plugin que yo tengo acá para que me vaya marcando las palabras claves. ¿Ven todos bien acá o les aumento un poquito el tamaño? Un poquito si puedes aumentar. Sí, ahí estamos. Ahí estamos mejor. Ahí estamos. Bueno, escenario outline. Dijimos que given, soy usuario registrado, ¿sí? Y el usuario registrado lo puedo validar viendo el usuario, ¿sí? And, estoy en la pantalla de login, ¿sí? When, hago clic en recuperar contraseña, then, habíamos dicho, accedo a la pantalla de recuperación de contraseña. Hasta ahí vamos. Esta es la que habíamos escrito. ¿Qué me está Sí. faltando acá? Definir el examples, ¿no? Sí, correcto. Definir el examples, y cuando defino el examples tengo que ponerle la variable que utilicé ahí arriba, ¿sí? Y el dato para esa variable, ¿sí? El usuario es Pepe.
¿Bien? Para recuperar contraseñas, ¿se les ocurre algún otro escenario? Fíjense que esto que pusimos en el DEN, ¿sí? Me puede llevar a pensar en recuperar la contraseña, ¿sí? De su usuario. Supongamos que el mecanismo de recuperación de contraseña es ir a una pantalla dentro de la aplicación que me va a hacer una de las preguntas, esas preguntas que te hacen en la registración para autenticarte, ¿sí? Y yo tengo que dar la respuesta correcta. ¿De acuerdo? Pensemos en eso, en que se implementó eso. ¿Cuál sería la prueba para eso? ¿Se les ocurre? ¿Sería pues otro ¿Podrías escenario? repetir el ejemplo? Disculpa. ¿Vieron que hay algunos mecanismos de recuperación de contraseña que cuando yo olvidé mi contraseña me llevan a alguna sección donde me piden el usuario, ¿sí? A partir del usuario consiguen las preguntas de autenticación. ¿Vieron que a veces cuando uno se registra les hacen preguntas para después validar que sos vos? Sí. Bien, entonces vamos a suponer que es ese caso, que me va a hacer, dado el usuario, me va a hacer una pregunta y yo tengo que dar la respuesta para recuperar la contraseña. ¿Cómo especificarían ese escenario de prueba? Otro escenario, sí. Dado que Bien, estoy en el formulario de recuperación de contraseña o algo así. sí. Tenemos que ponerle un título que sea único. Recuperar contraseña, ¿sí? Sección de recuperar contraseña Sí, sección exitosa. preguntas podría ser. Bueno, sección preguntas. Bien. Bueno, given, ¿sí? El que soy usuario registrado tendría que ser, sí o sí, una precondición, ¿o no? O no necesariamente. Sí, tiene que ser. ¿Qué otra cosa? And. Y que haya respondido las preguntas esas de, ¿no? Sí, pero ¿cuál es la otra precondición? Que estoy en la pantalla de recuperación de contraseña. Ajá. ¿Sí? Que es a la pantalla a la que me llevó esta primer parte de este otro escenario. ¿Está? Bueno, ahora el paso a paso. When. Me va a pedir el usuario. Ingreso usuario. Usuario. ¿Sí? And. Contesto la pregunta. ¿Sí? Con la respuesta. Respuesta, porque la respuesta la voy a parametrizar porque va a depender del usuario. Then me indica recuperación exitosa. Por ejemplo. Es un mensaje que me da. ¿Sí? ¿Les parece? Yendo más a nivel de detalle, si por ejemplo recibes un mail, todas esas cosas las colocarías en el escenario, ¿no? Tipo, recibo un Sí, mail. sí. Esas cosas las podrías poner y la única forma de verificar este escenario sería manual. Porque ¿cómo haría un programa para entrar a una casilla de correo de alguien para Buenísimo. verificar eso? Entonces ahí, también tenemos una línea y decidir entre qué cosas puedo automatizar de lo que escribo en estos escenarios y qué cosas no. ¿Sí? Genial. Bien. Pero le podemos poner más nivel de detalle, lo escribí así medio rápido como para tener un caso, ¿sí? Fíjense que acá voy a repetir esto, pero voy a tener que agregarle un escenario de prueba, una variable, respuesta. ¿Sí? Entonces yo sé que para este usuario la respuesta es nací en La Plata, por ejemplo. ¿Sí? Porque yo sé que la pregunta de esto va a ser en qué ciudad naciste y la respuesta es literal esta respuesta y la aplicación al ingresar esta respuesta me va a decir que es correcta y me va a pasar a recuperación exitosa. ¿Está? Sí, genial. ¿Entendieron todos esto? Sí. Bien. Bueno. Volvamos acá yo tengo un login más o menos armado para algunas cuestiones. Fíjense, y introduzco algunas cositas más para ir cerrando ya esto y dar lugar a algunas preguntas que puedan surgir, que van a ser un montón, supongo, porque me hubiese gustado tener por ahí un poquito más de tiempo. Pero por lo menos se llevan un pantallazo. Feature login.
Escenarios, escenario simple, login exitoso. Given, que estoy en la pantalla de login de la APK, cuando ingreso el usuario y la contraseña en las casillas correspondientes, fíjense que acá yo le puse un poquito más de nivel de detalle, ¿sí? Then accedo al dashboard de la aplicación. ¿Qué cosas nuevas tenemos en todo esto? Tenemos nuevo esto y tenemos nuevo esto. El numeral se usa para comentarios, ¿sí? Y estos son los famosos tags. ¿Saben ustedes lo que son tags? Para indicar como el tipo de prueba que se va a realizar, depende cómo se configure esto pues en el equipo. Si es happy path, si es un camino alterno. Bueno. Bien, pero en definitiva, ¿qué me hace en cada escenario? Que yo le ponga esto a este escenario, ¿qué hace? ¿Qué implica? Como que lo agrupa en ese Bien, tipo lo de etiqueta. agrupa. Bien, le pone una etiqueta, lo clasifica. ¿Está? Entonces, los tags los usamos para clasificación. ¿De acuerdo? Esta clasificación sirve para decir, bueno, todos los escenarios que están bajo el tag @smoke, ¿sí? Son los que voy a ejecutar cuando tenga que hacer un smoke de la aplicación, ¿sí? Ahí ya nos vamos al concepto de que es una suite de smoke, ¿sí? Esto asumo que lo saben, ¿de acuerdo? Ahora, fíjense que este tag lo puedo poner a nivel de feature, ¿sí? Lo estoy poniendo acá y significa que todos los escenarios dentro de este feature, tanto este, como este, como este, como este, están agrupados bajo el tag de login. ¿Sí? De alguna forma, todos los que están en este feature los voy a agrupar con el login. Entonces digo, bueno, a ver, ejecuta todos los escenarios de login, voy y busco todos los de login y hacen eso. ¿Sí? Esto es más que nada de cara a la automatización. La automatización se va a basar en estos tags para ejecutar parte de las pruebas automatizadas agrupadas por algún tag. ¿Sí? Bueno, y acá tenemos dos escenarios de login. El login fallido, versión escenario, le puse versión escenario para que se vea que solamente utilizo escenario, y el login fallido, versión escenario outline. Fíjense, el login fallido, si no le pongo outline y no lo parametrizo, voy a poder probar solamente para este juego de datos, ¿sí? Donde tenemos que poner acá datos que sabemos que fallan sí o sí, porque tengo que llegar a generar, ¿sí?, un mensaje de error. Si yo le pongo un usuario y una contraseña que son válidos y correctos, me va a acceder al dashboard de la aplicación y no me va a mostrar el mensaje de error, con lo cual este escenario va a fallar. Entonces, para que este login fallido genere una prueba que me permita garantizar que cuando ingreso credenciales inválidas me muestra un mensaje, necesita de datos que acompañen esto. Entonces, voy a utilizar datos inválidos para garantizar que el escenario falle y que esta validación sea verdadera, que me muestre un mensaje de error. ¿Está? ¿Qué pasa si yo este escenario lo tengo que probar con este juego de datos, con un usuario que es válido y una contraseña que es inválida, con un usuario que no existe y una contraseña cualquiera, sin cargar el usuario y sí cargando la contraseña, y al revés, cargando el usuario y dejando en blanco la contraseña? Tendría que replicar esto 4 veces, cambiando estos valores. ¿Estamos de acuerdo? Tendría que escribir eso una vez, esto otra vez con otro juego de datos, esto otra vez con otro juego de datos y esto otra vez con otro juego de datos. ¿Sí? Y estaría en la misma situación que cuando escribo n veces un caso de prueba donde lo único que cambia son los datos. Bien, entonces lo que no queremos es hacer esto, no lo queremos hacer. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es replicar este escenario, escribirlo como escenario outline, ¿sí? Escribir exactamente lo mismo que está acá arriba, la diferencia es que en lugar del dato voy a poner una variable. ¿Sí? Y si el mensaje puede variar dependiendo de los datos como los pongo, voy a parametrizar el mensaje en la validación, en la aserción. Entonces, fíjense, voy a poner un usuario y una contraseña inválida y reemplazo, emulo este escenario que había escrito al principio. Luego voy a poner, no voy a completar el usuario y voy a completar la contraseña, voy a completar el usuario y no voy a completar la contraseña. Este escenario que se va a ejecutar en total, automatizado, 3 veces. Una vez con este juego de datos
donde se va a esperar, ¿sí?, este mensaje de salida. La segunda vez con este juego de datos, donde se va a esperar este mensaje de salida. Y la tercera vez con este juego de datos, ¿sí?, para esperar este mensaje de salida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Sí, 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 bien. muy claro. La mejor forma de aprender a usar esto es probando y chequeando contra alguien que tenga experiencia. Yo en general cuando damos estos cursos a la gente que ingresa en Crudar, les damos práctica. Y después generamos instancias de retrabajo o de consultas donde me muestran o le muestran a alguien o al tutor asignado en ese momento qué es lo que hizo, ¿sí? Y se van generando las idas y vueltas. No, mejor fíjate de esta forma, no acá, fíjate porque hay que reforzar tal cosa. Entonces la mejor forma de hacer esto es usándolo y cotejando contra alguien que ya tenga un poco más de experiencia en el uso de esto. ¿Sí? Bien, voy a volver a la presentación, voy a parar de compartir y voy a volver a compartir la presentación, no sé por qué no me deja. Bien, ¿ahí sí están viendo? Sí, allí se ve. Bien, bueno. Acá les dejé escrito más o menos lo mismo que estaba ahí, lo que acabamos de explicar en ese notepad, ¿sí? Donde tenemos estas cositas. Y me gustaría revisar esta diapositiva acá. Todo lo que son texto fijo, ¿sí?, va entre comillas. El pipeline es para separar los datos de las variables. El arroba y el nombre de un tag, por ejemplo, arroba smoke, arroba login, son para identificar diferentes escenarios, son etiquetas, ¿sí?, para alguna clasificación, y acá para comentarios. ¿De acuerdo? Bien. Acá tenemos esto. Bueno, como para ir cerrando y dar lugar a algunas preguntas, buenas prácticas para el uso de Gherkin, ¿sí? Esto es súper importante. Cada escenario es una secuencia de pasos. Los pasos son los steps. El given, when, then, and y but son steps. Todo paso de un escenario o step empieza con given, when, then, and o but, ¿sí? Y deberían ser reutilizables. Como este step traduce en un método automatizado luego, con un framework que automatice con Cucumber, ¿sí?, lo que ocurre es que si yo escribo en un escenario un step que en el siguiente va a tener que hacer lo mismo, tengo que copiar y pegar y hacerlo igual para que en la automatización se reutilice ese step, ¿sí? O sea, la reutilización de steps tendría que ser algo en lo que ustedes estén pensando cuando diseñan caso de prueba que van a ser automatizados, ¿sí? Bien. Cada escenario es independiente, realiza precondiciones y ejecuta todos los pasos y verifica el comportamiento esperado. Fíjense que en el caso de recuperación de contraseña que armamos entre los dos, entre todos, ¿sí?, teníamos un escenario que nos llevaba a la pantalla de recuperación de contraseña y un escenario que partía de la pantalla de recuperación de contraseña y hacía el resto. Ninguno de los dos escenarios debería depender del otro. Yo debería poder ejecutar solo el primero o solo el segundo. No tendría que ejecutar. Si yo ejecuto el primero para setear algo, para que el segundo arranque a funcionar, ahí estoy generando una dependencia. Y esos escenarios no son independientes, ¿sí? Entonces, no debería generar escenarios dependientes, deberían ser todos independientes. Y si para ejecutar el segundo tengo que volver a ejecutar el primero completo, lo escribo en el given. Given, desde la pantalla de login hice clic en recuperar contraseña. And, me encuentro en la pantalla de recuperación de contraseña. When, hago esto, etc. Fíjense que agregué una línea para llegar a la pantalla de recuperación de contraseña, pero no puedo presuponer que voy a aparecer ahí mágicamente o que tengo que ejecutar el escenario anterior para hacer el siguiente. ¿De acuerdo? Esto también se da mucho con la práctica, ¿sí? Lograr llegar a este nivel de independencia en la definición de escenarios. Bueno, esto no lo hablamos, está en una de las diapositivas, pero yo podría tener when then, when then, when then.
¿Vieron que hay pantallas a veces en los flujos que dicen pantallas como pasos? O en los carritos de compra, ¿sí? En la pantalla del carrito de compras, por ejemplo, yo, en el primer paso, cuando hago concretar la compra, en el primer paso me van a pedir mis datos personales, en el segundo paso me van a pedir los datos del pago, en el tercer paso me van a pedir los datos de la dirección de envío, ¿sí? Todo eso podría ser el escenario de compra exitosa, ¿sí? Entonces yo podría tener when ingreso a la compra, ¿sí? And seteo los datos personales. And hago clic en avanzar, then accedo a la pantalla de ingreso de domicilio de entrega. When ingreso los datos de domicilio de entrega, and hago clic en avanzar, then me redirecciona a la pantalla de datos de la tarjeta, ¿sí? Y así con la última parte. Entonces podría tener when then, when then, when then, ¿sí? Eso se puede hacer, lo que se trata es de no hacerlo. Es una recomendación de buena práctica, no hacer esas cosas. Bien, y por último, ¿sí? Esos steps que se van ejecutando, si se automatizan, ¿sí? Cuando Cucumber o el software que lea ese Gherkin detecta que uno de esos steps no se cumple, ese step me lo marca como fallido, ¿sí? Con una crucecita, y el resto de los steps que vienen abajo no se ejecutan. Y para que se defina ese escenario como que ejecutó exitosamente, todos los steps de ese escenario deberían, ¿sí? Estar en exitosos, como que pasaron exitosamente. ¿Está? Eso sería un set de buenas prácticas. Bueno, ahora pasemos a la sección de preguntas si quieren consultar algo y lo vamos viendo. Yo tengo una consulta. Una vez que tenemos lo que hicimos ahí en el Notepad, que ya tenemos los escenarios descritos, ¿eso dónde lo colocamos? Bueno, ahí ya tiene que ver un poco con las herramientas que están alrededor en tu proceso de trabajo, ¿sí? Hay veces que ese Gherkin lo escribimos directamente en la herramienta de Test Management, ¿sí? Yo tengo, trabajo en un cliente, en uno de los clientes donde estoy, en uno de los proyectos, utilizan como herramienta de Test Management TestRail, ¿sí? Y la consigna del equipo de testing es escribir los escenarios en Gherkin, de manera tal de que cuando se decide automatizar, se copia, se pega, se arma el archivo .feature y se le da al automatizador para que lo automatice. Ahora, si vos sos parte del equipo que automatiza, podrías directamente en el proyecto, ¿sí? En la sección features, esto está muy ligado a la automatización, por eso el que no sabe automatizar no lo va a entender, no lo va a comprender, ¿sí? Pero el que está muy ligado a la automatización podría escribir en la sección de features de tu proyecto de automatización el archivo y dejarlo ahí para que lo automatice alguien más o para automatizarlo yo más tarde. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Hola, ¿qué tal? Normalmente para armar los casos de prueba se utiliza también las palabras clic en botón tal o clic en el check Sí. tal, etcétera, ¿no? Sí, eso se puede utilizar. Eso tiene que ver mucho con cómo decida el equipo escribir las pruebas, para que todos más o menos las escriban de manera similar. Pero sí. Se supone que cuando uno mira un Gherkin, debería tranquilmente poder seguir el paso a paso de lo que está escrito y hacerlo manual. O sea que ese escenario escrito en Gherkin debería servirme a mí, automatizador manual, tester manual, o a mi compañero, tester automation, para automatizar. ¿Sí? Y fíjense que está escrito en un lenguaje súper coloquial, a excepción de las palabras claves given, when, then, de manera tal de que si yo eso se lo doy al PO o al analista funcional, también lo va a poder leer y entender. No estoy hablando, no le estoy dando un lenguaje Java, ¿sí? O un C# o un JavaScript, le estoy dando lenguaje que se entiende, ¿sí? Y el given, when y then son palabras de un entendimiento común simple, ¿sí? Más allá de que sean palabras claves de Gherkin.
Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, tengo otra. Por ejemplo, cuando probamos los estados de una factura que se genera desde un pedido, ¿cómo se armaría ahí el caso de prueba? ¿Serían 2 o 1 con todo un flujo? Em, Tendría que entender cómo es el software que estás probando. Es un RP, por ejemplo, donde yo tengo un Sí, pedido, sí, ¿no? Y de ese pedido luego genero la factura, ¿no? Que al final es el documento que se le entrega al cliente donde está el tema de los impuestos. Pero en esa transición de generar la factura, esa factura tiene estados sí. y que esos estados se actualizan. Perdón, el pedido tiene el estado de facturación, sorry, ahí me equivoco. El pedido tiene el estado cuando está o no facturado. Entonces, ¿cómo sería ahí el tema del Gherkin? Porque Yo ahí armaría escenarios para ir abordando en forma independiente, partir de un pedido con una factura en un estado X y mediante determinadas acciones, ahí va todo lo que va en el WEN, ¿sí? Llego a una factura en estado Y, ¿sí? Después, si hay otro estado, de I a Z, haría otro escenario que partiría de una factura en estado Z, perdón, en estado I, haría todos los pasos necesarios para llevarlo al estado Z y validaría que quede en estado Z. Y lo haría en escenarios independientes. Eso es lo que haría yo. Podrías tener el WEN-DEN anidado. Cuando ingreso un pedido, given que tengo un pedido en estado sin facturar, when hago tal cosa, que son los pasos para llevarlo al siguiente estado, then verifico que está en tal otra. When hago los pasos para llevarlo al siguiente estado, verifico que está en tal otra. Y así hasta llegar al estado final. Pero cada step de ese when then, de ese when, me va avanzando en uno en los estados que tengo que ir viendo. Y los then me van verificando esos estados. Esa sería una de las formas. Te lo digo así, sin conocimiento de lo que estás haciendo, ¿sí? Es una idea que te tiro, después vos refinala en función de lo que tengas en tu aplicación. No sé si respondí la pregunta. sí, sí, o sea, podría usar el given anidado, ¿no? Para actualizar los estados. Es una opción. Bien, Y Yo lo tengo hace- otra duda. ¿sí? Yo actualmente hago pruebas API usando, uso SOAP y Postman indistintamente porque son dos proyectos. Esas pruebas tienen mucha regresión y yo necesito automatizar porque son muchos casos de prueba. Yo puedo Con usar lo Gherkin que sí acabo se de... puede, sí. Lo que Exacto. pasa que se puede especificar en Gherkin, no tengo a mano ningún ejemplo de pruebas automatizadas con Gherkin. Lipia provee, o sea, nosotros en Lipia podemos escribir, por ejemplo, given, que ejecuto el endpoint tal, con tales parámetros, no, given, no, eso no era. When ejecuto el endpoint tal con tales parámetros, ¿sí? Then recibo el status 200 y verifico que la respuesta esté tal cosa, por ejemplo. Todo eso se puede automatizar, se puede escribir en un Gherkin con un formato más relacionado a pruebas de APIs, ¿sí? Y traducirlo en pruebas con un framework apropiado para pruebas de APIs que interpreten Gherkin, ¿sí? Lipia lo hace, otro framework que lo hace es Karate. Y la integración de estos frameworks, Lipia o Karate, con las herramientas que yo utilizo actualmente, ponerle que yo uso SOAP, uso Postman y uso Jira para cargar mi CP, ¿hay alguna o no? Tendría que redactarlo No, todo desde el principio. tendrías que escribirlos porque esas herramientas no te ejecutan, no te crean, esas herramientas no te escriben Gherkin. ¿Sí? Vos Claro, definís en una no lo entiendo. interfaz, si bien, por ejemplo, Postman te da un montón de facilidades para parametrizar algunas cosas, ¿sí? No te los traduce a Gherkin. Sí, pero Bien. ese trabajo lo haces una vez y nada más. Es como cuando haces un Postman y después armás el runner alrededor del Postman. Lo haces una vez y después lo ejecutas todas las veces que querés. Acá sería lo mismo. Bien, gracias. De nada. Pregunto, ¿no? Si bien no la utiliza para automatizar, si puede utilizar el Gherkin en este caso para generar documentación, o sea, para diseñar sus casos de pruebas podría Bueno, esa es la utilizarlo. idea. Hay Claro. equipos que arrancan sus procesos de testing sin automatización de pruebas y que tienen proyectado a futuro automatizar pruebas. ¿Sí?
en el corto, en el mediano o en el largo plazo. Lo mejor es hacerlas en Gherkin. ¿Por qué? Porque el día de mañana eso ya está listo para que se automatice, no vamos a tener que meter esfuerzo adicional de nadie para que entienda o traduzca ese escenario creado en lenguaje coloquial, común y corriente, ¿sí? A Gherkin, para que después lo tome un automatizador, ¿sí? Entonces nosotros como estrategia de trabajo en Crowdar, cuando podemos elegir y cuando el cliente o el equipo en el que estamos nos da la libertad, nosotros fomentamos, promovemos el trabajo, la escritura de la casuística del producto en Gherkin, ¿sí? Para generar documentación y para dejarlo listo para la automatización cuando se decide automatizar. Genial. Bien. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, María, creo que fue invitamos a todos los excelente. usuarios a hacer preguntas, no hay duda en que nos caigamos si tenemos algún error en la pregunta. Los invitamos a que la confianza en realidad. Sí. Yo tengo una, es el tema de del proceso. Mencionabas de que el PO con el cliente arman las historias y luego el QA con el developer o el QA arman el comportamiento que vendrían a ser los casos de aceptación. Pero Sí. muchas veces esos esos criterios de aceptación deberían ser, me imagino, consultados también al cliente o al PO para poder aterrizarlos, ¿no? Hay que pensar que por ahí que el criterio de aceptación tiene que ver con verificar lo que el software hace. O sea, si se especifica o se define que el software haga tal cosa, ¿sí? El criterio de aceptación va contra esa verificación. Después tenemos otro nivel de pruebas que es las pruebas de aceptación del usuario, que es al final del proceso de trabajo, donde yo al cliente le entrego y le digo, tomá, usalo, decime si hace lo que vos querés. Pero no lo condiciono a mis criterios de aceptación. De última, si el usuario en esa instancia decide que algo no está funcionando como él quería o necesitaba, ¿sí? Nos dará feedback y a partir de ese feedback crearemos un nuevo criterio o una nueva historia o modificaremos la historia y armaremos un nuevo criterio de aceptación que no habíamos contemplado porque no estaba claro desde el comienzo. Pero es como que tenemos una rueda. Yo no puedo involucrar al cliente en el criterio de aceptación porque posiblemente me empiece a pedir, mirando ese criterio de aceptación o compartiéndolo, no, pero aparte querría esto, esto y esto, y aparte esto, 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 y eso lo estoy haciendo durante mi desarrollo de sprint, ¿sí? Entonces, por eso buscamos el ciclo de trabajo, y ahí están las pruebas de aceptación del usuario, las pruebas finales, ¿sí? Yo le daría una vuelta a todo, ¿sí? No le compartiría los criterios de aceptación al usuario. Ah, ya, genial. O sea, los criterios va asociado, digamos, al producto y la historia va asociada a la necesidad del usuario o del A la cliente. necesidad del usuario. El usuario va a mirar lo que yo generé a partir de lo que yo entendí y de lo que consensué con él. La historia sí tiene que verla el usuario, ¿sí? Escribirla, leerla, entenderla y entender que es exactamente lo mismo que vamos a implementar, ¿sí? Pero bueno, obviamente, ante el uso, a todos nos pasó, ante el uso es, pero yo en realidad no quería esto, quería esto. Claro, pero la historia era ambigua, no estaba clara, la entendimos de una forma distinta, ¿sí? Bueno, ahí tenemos otras instancias en este proceso de desarrollo para que esas ambigüedades no lleguen al producto terminado, sino que se detecten en una etapa previa, que es el refinamiento de la historia, y en ese refinamiento de la historia podrían estar involucrados todo el equipo de desarrollo con el PO y en algunos casos también el cliente, si es necesario, desambiguar o entender algo adicional. ¿Sí? Pero forma parte más de la metodología completa y no de la parte final, que es la escritura del caso de prueba o del criterio de aceptación sobre el cual voy a armar el Gherkin. Genial, muchas gracias. Y bueno, una última de mi parte es, ¿qué tipo de herramientas podemos exponer online para que el PO pueda conocer, por ejemplo, cómo redactamos las historias de usuario, sea visible para todo el equipo, ¿no? Incluso para los developers, etcétera. Mira, en los equipos en los que yo participo en general, la herramienta de seguimiento del proyecto, que en la mayoría de los casos es Jira y puede ser cualquier otra herramienta para gestión de proyectos, ¿sí?
¿Me dijiste historias de usuario o criterios de aceptación? A ver si estoy contestando mal. Sí, podría ser las historias de usuario. Ajá. Las historias de usuario, bien. Las historias de usuario van a quedar en esa herramienta que utilice para gestión de proyecto. Entonces, si yo defino un issue o una tarea, ¿sí? Asociada a una historia de usuario, escribo la historia de usuario como parte de la descripción, ¿sí? Y eso es lo que va a tomar el desarrollador para desarrollar o el QA para empezar a analizar los criterios de aceptación. ¿De acuerdo? Pero es la herramienta que utilices para gestión de proyectos y en vez de escribir un chorizo así de largo, donde te empezás a meter texto y se te empiezan a complicar la descripción y se te empieza a tener partes ambiguas esa descripción, ahí utilizamos un cómo necesito o quiero para, ¿sí? Y con esa estructura, con ese lenguaje común que se pone de acuerdo todo el equipo, empezamos a trabajar todos. ¿Sí? Pero es la misma herramienta de test management, de gestión de proyecto que utilice la organización o el equipo en el que estés. Yo dije Jira, puede ser, qué sé yo, Redmine utilicé en otro proyecto donde se escribe igual. Cualquier herramienta para gestión de proyectos puede funcionar, no es ninguna en específica. Ok, gracias. Y bueno, ahora sí una última. Mencionó el tema de la herramienta el Jira. En Xray uno puede tener su caso de prueba y en los pasos hay una columna que es data. Ahí colocaríamos el valor exacto, solo el valor de lo que use en mi Gherkin. Sí, en esta dirección, si uno va a escribir pruebas en Gherkin, trataría de utilizar herramientas de test management que me permitan escribir en Gherkin, ¿sí? Y no tener que andar desarmando ese Gherkin en secciones de cómo estructura esa herramienta de test management el caso de prueba, ¿sí? O sea, si yo voy a escribir en Gherkin y voy a escribir en Jira, por ejemplo, en Xray, ¿es de Jira eso o no? No lo usé nunca, por eso lo pregunto. Sí, es un plugin de Es un plugin de test Jira, en bien. Jira. Estaba pensando en Zephyr, que también es de Jira. Por ahí escribiría todo el caso de prueba en la sección descripción y no utilizaría los steps que me provee ese plugin, por ejemplo. ¿Sí? Eso es lo que haría yo para que lo que está escrito sea en Gherkin y lo pueda traducir directamente a un archivo .feature que se pueda automatizar. Eso es lo que haría yo. ¿Sí? O si no, utilizaría una herramienta de test management que me permite escribir los casos de prueba en Gherkin, con un formateo específico para Gherkin. ¿Sí? Ok, genial, esa es una gran duda que tenía. Muchas gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Acá hay un chat, no sé qué. No, nada. Bueno. Si no hay ninguna pregunta, vamos a ir cerrando entonces. Bueno, le agradecemos a María Amelia, ¿ya? Y a todos los que pudieron hacer preguntas y aclararon dudas igual.